bendiciones del cielo a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están conectados aquí con nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor de poder estar una vez más con ustedes a través de esta plataforma social y poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Dios bendiga en esta hermosa noche a todas las vidas que se están conectando. Hoy voy a tocar un tema muy interesante en esta noche. Un tema al cual es el cuco de la iglesia o el cuco de la gente. El tema que nadie quiere tocar. Yo te puedo decir tantas cosas de este tema. El tema del divorcio. Es un tema que no se toca en ningún lugar, en ninguna congregación. Es un tema que... wow, la gente no quiere tocar este tema. La gente le tiene miedo a este tema. Y hoy yo me di a la tarea de estudiar hace un tiempo este tema. Y hoy me di a la tarea de compartirlo contigo. Y hoy quiero que invites a tus amigos, a cada uno de tus amigos que estén interesados en este tema. Este tema hace tiempo me lo escribió un amigo evangelista diciéndome: pastor, yo creo que toques el tema del divorcio, Recuerdo que hice un post preguntando qué temas serían interesantes para tocar y hubo mucha gente, además de él, que me escribió el tema del divorcio. Y hoy voy a hablar del tema de lo que es el divorcio. ¿Me puedo divorciar, sí o no? Fue la pregunta que me hicieron a través de un mensaje en inbox. ¿Puedo hacerlo, sí o no? Y me causó mucha curiosidad esta pregunta, al cual esta persona no es creyente y me pregunta: John, ¿me puedo divorciar, sí o no? Y me lleva a pensar tantas cosas y hoy quiero compartirlas contigo. Así que yo te invito a que tú compartas este video con tus amigos, con tus seres queridos. ¿Podré divorciarme yo? ¿Puedo divorciarme, sí o no? ¿Puedo hacer lo que deseo hacer? ¿O necesito tener unas instrucciones? ¿O qué me dice la Biblia más bien sobre lo que es el divorcio? ¿Qué me dice la Biblia más bien sobre qué puedo hacer, lo que no puedo hacer? Así que yo te invito a que tú compartas este video con tus amigos, con tus seres queridos, y les des la oportunidad que sean de bendición para ellos. Estaba esperando que unos cuantos amigos se conectaran. Así que déjame saludando a todas las vidas que están conectándose por ahí rapidito para comenzar. Mi amada esposa está por ahí. Hazel, Dios te bendiga. Yamin, el pastor Juan Negrón, mi hermano, un abrazo, Dios te bendiga. Cristal, Dios te bendiga mucho. Chelsea, Awilda, Jocelyn, Vilma, Félix, Lismabel, Wilma, Ana, Maribel, Melvin, Nisi, Agustín, Dios te bendiga mucho. Dori, Estrella, bueno, en fin, Dios bendiga a todas esas vidas que se están conectando con nosotros. Hazel, Jesse, Marco, que están conectados. ¿Me puedo divorciar, sí o no? Dios te bendiga. Vilma, estás conectada ahí. ¿Me puedo divorciar, sí o no? ¿Qué dice la Escritura? El tema tan controversial, que este tema no se toca en las iglesias y no se toca en un círculo familiar ni en un círculo donde pueda ser de bendición para la vida. Y yo sé que hay mucha gente que tiene dudas sobre este tema. Dios bendiga a Cieli también, que está conectada por ahí. Dios bendiga a todas esas vidas. Y yo sé que hay gente que tiene dudas sobre este tema. Pero vamos a decir, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Qué habla la Biblia sobre el divorcio? Dios te bendiga, Wilda. ¿Qué habla la Biblia acerca del divorcio? Vamos, ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio? La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos durante mucho tiempo. Conocemos a gente que está deseoso por preguntar y por contestar. Empezamos. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Escucha bien. En primer lugar, tenemos que entender que el divorcio no fue constituido por Dios. Dios constituyó el matrimonio, la familia. Eso fue lo primero que Dios constituyó. Entonces, si Dios constituye la familia y el matrimonio, no constituye el divorcio. El divorcio lo estamos viendo hoy por nuestra desobediencia. Es el primer punto que te quiero explicar. A través de nuestra desobediencia y a través de nuestras acciones es que nosotros vivimos una etapa tan difícil que se llama divorcio. Que divorcio significa separación. Pastor, obispo, como me quieras llamar, José, como tú quieras decirme, ¿cómo tú te atreves a hablar de este tema a través de una plataforma social? Bueno, para hacer mi introducción y hablar de este tema, llevo 11 años con mi misma pareja y 7 años legalmente casado. O sea,
Que puedo hablarte por mi experiencia de más de 10 años viviendo con una misma persona que Dios separó para mi vida, el cual estoy sumamente contento con lo que Dios destinó para mí. Pero no te quiero decir que el matrimonio es color de rosa ni es peaches and cream. Tenemos, como todo matrimonio, tiene sus altas y sus bajas, pero es necesario que tú entiendas, la palabra divorcio significa separación. No voy a hablar del segundo casamiento o si me puedo casar por segunda vez. Voy a hablar de si me puedo divorciar, sí o no. ¿Qué tú opinas? Yo quiero que tú escribas aquí. Yo quiero que tú escribas lo que tú opinas y yo te voy a hablar por la Biblia. ¿Por qué por la Biblia? Porque la Biblia es la que nos guía. Escucha bien lo que dijo el Señor en el libro de Malaquías. Hay alguien que lo pueda escribir conmigo. Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Voy a ir un poco al Viejo Testamento. Alguien que lo escriba aquí conmigo. Malaquías capítulo 2 y versículo 16. ¿Me puedo divorciar? Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Escucha bien. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Nueva versión internacional, por si acaso. Nueva versión internacional. Yo aborrezco el divorcio. En el Viejo Testamento está hablando una palabra tan dura de que yo aborrezco, dice el Señor. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Y vuelve y lo recalca. Dios de Israel. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor. Escucha bien. Dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Puedo divorciarme. Jesús te está diciendo a través de su palabra, yo aborrezco el divorcio. Pero escucha bien lo que dice Mateo capítulo 19. Alguien que lo escriba aquí conmigo. Mateo capítulo 19 versículo 6. Mateo capítulo 19 versículo 6. ¿Qué dice Mateo capítulo 19 versículo 6? Dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, esto se lo sabe todo el mundo, que no lo separe el hombre. Y cuando el libro de Mateo se refiere a hombre, dice hombre y mujer, que no lo separe ni hombre ni mujer. ¿Por qué se refiere a la palabra hombre y mujer? Te voy a dar un poquito de una enseñanza para que puedas entender esta palabra. La palabra mujer no se utiliza desde el Génesis. ¿Por qué? Porque por una mujer entró el pecado, que se llamaba Eva, que el quien convenció a Adán que cayera. Y la palabra mujer se vuelve a utilizar en la escritura en el libro de Juan capítulo 2, cuando Jesús va a hacer su primer milagro, que va a convertir las aguas en vino, que le dice mujer que tiene conmigo. Ahí volvió a utilizar la palabra mujer. ¿Por qué? Porque aquella mujer era la que trajo la vida. O sea, el primer punto, ¿puedo divorciarme sí o no? Por ahí leí a Isiali que escribió que lleva 22 años casado con el mismo hombre. Te felicito, eso es una victoria. ¿Puedo divorciarme? Malaquías dice, Dios te bendiga Virginia, saludos a Luis, un abrazo. Dice, aborrezco el divorcio. Y Jesús dijo en el libro de Mateo, y estoy trayendo este tema porque este tema llega a mi inbox, preguntándome, y me causa curiosidad quién me preguntó, porque es un creyente, y me escribió, por medio de tu post, quise preguntar, y quiero que toques este tema del divorcio. ¿Puedo divorciarme sí o no? Malaquías 2.16 dice, que escribí ahorita contigo, voy adelante y dijo, Dios los bendiga mucho, dice, yo aborrezco el divorcio. Y Jesús dijo, ya no son dos, sino que son uno solo. O sea, el primer punto que la Escritura quiere enseñarnos es que si Dios aborrece el divorcio, y Jesús en el libro de Mateo nos dice que ya no son dos, sino son uno, ustedes tienen que entender que para tomar una decisión de una separación tiene que haber un mutuo acuerdo. O sea, que el problema es que estamos teniendo... ay, Dios mío. Es un tema muy, muy, muy interesante. Contesta, si se puede divorciar, sí o no. Aguántate. Porque esto no es contestar si sí o no. Esto es que dice la Biblia. Espérate un segundito. Segundo punto. El primer punto es que tú lo quieres ver todo desde tu punto de vista, pero Dios está viendo las cosas desde otro punto de vista. Primero,
En muchas ocasiones, la Biblia, escucha bien, en muchas ocasiones se ha utilizado la escritura para regañar, para señalar y para juzgar, cuando la palabra dice que es inspirada para escudriñar, para enseñar, para exhortar, para educar, también para llamar a capítulo. Pero hemos utilizado por muchos años este versículo mal, que es el segundo punto que voy a mencionar, mal utilizado. Te dije el primer punto. El primer punto es que para tomar una decisión tenemos que estar en mutuo acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Me puedo divorciar, sí o no? Deuteronomio, escríbemelo conmigo por ahí. Alguien que escriba Deuteronomio, capítulo 24 y versículo 1 al 4. Capítulo 24 y versículo del 1 al 4. Deuteronomio, puede abreviarlo DT 24, 1 al 4. Porque el problema, yo llevo 33 años, mi primer matrimonio y hombre en mi vida. Te felicito. Eso es un gol, como dicen acá el americano. Eso es un gol. Eso es tremendo. Eso es una victoria y es un ejemplo. Es un ejemplo para cada uno de nosotros que venimos comenzando en nuestro matrimonio. Deuteronomio 24, versículo 1 al 4 dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por encontrar en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Escucha bien. Wow, me felicito a todas esas vidas que llevo viendo aquí, gente que lleva 23, 22, 33 años casados. Eso es un aplauso. Solamente le puede entregar un certificado de divorcio. Escucha bien lo que dice el versículo 2, 1 adelante hasta el 4. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurriere que el segundo esposo la toma en aversión y también le extiende certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere y el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura, esto será abominable a los ojos del Señor. Si permitieras la tierra que el Señor te use, te da como herencia. Yo quiero explicar algo. Este versículo se ha utilizado por años. Wow, 47 años. Felicidades, Adela. Este versículo se ha utilizado miles de veces para buscar una excusa para el divorcio. Porque ahí dice, si un hombre o si una mujer casada con un hombre que encuentra algo indecoroso en ella. El problema que tenemos hoy en día es que tenemos hombres y mujeres diciendo: mi esposa está fea, mi esposo está feo, está gorda, está así, está asá. Pero la realidad del asunto es que posiblemente tu esposa, la que tú le estás llamando gorda, es la que te ha dado 3, 4, 5, 6 hijos. Es la que posiblemente cuando tú llegas a tu casa la comida está hecha. Y es la que te ha aguantado a ti por años. Estoy en aguas profundas. Sé que estoy en aguas profundas. Claramente sé y reconozco que estoy en aguas profundas. Pero es necesario que este tema se toque porque hoy en día hay un 70% de divorcios en el mundo y son de creyentes. No de gente inconversa, sino de creyentes. Y yo voy a tocarte todos los puntos por la Biblia y no me voy a tardar mucho. 46 años, te felicito, Lela Ortiz. Pero Jesús cogió esta palabra que muchos la han utilizado, muchas veces la han utilizado para dañar y para poder acoger a conveniencia lo que ellos quieren. Jesús le dijo, escriba conmigo, por favor, vaya conmigo. Y vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 19 y versículos el 8 y el 9. Mateo capítulo 19, versículos 8 al 9. Dice: me casé cuando no era cristiana y me divorcié cuando no era cristiana. Ya mismito yo te voy a contestar, Dori, por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Te voy a contestar por la Biblia. Mateo, gracias a Wilda. Mateo 19, versículos del 8 al 9. Escucha bien. Moisés le permite divorciarse de su esposa por las obligaciones que son. Respondió Jesús. Escucha bien lo que respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcie de su esposa, se case con otra,
comete adulterio. Excepto bíblicamente, en aquel entonces de la ley, se le entregó unos estatutos porque la gente, no estamos hablando, amados, del segundo matrimonio, estamos hablando del divorcio. La gente cogía aquel tiempo para hacer lo que le daba la gana. Cualquier parecido con hoy en día es pura coincidencia. Y Moisés tuvo que poner leyes para poder tener un control de lo que estaba sucediendo. Pero Jesús le dijo, eso no fue así desde el principio. Eso no fue lo que estipuló mi padre desde el principio. Excepto por infidelidad conyugal. ¿Qué? La palabra infidelidad conyugal conlleva muchas cosas. Infidelidad no es solo que tú cometas adulterio vivo o eficaz o reacción con una persona, sino que adulterio se comete, cuando dijo Jesús, cuando ya estás comenzando a tener un deseo en tu interior por una persona que no es tu cónyuge, que no es tu pareja, que no es tu esposo o que no es tu esposa. Eso estamos viviéndolo hoy en día porque no está viendo una relación matrimonial. No está viendo una comunicación en el matrimonio. Por eso es que estamos viendo tantos pastores, tantos ministros que no le han enseñado al pueblo sobre el tema del divorcio por miedo de que los que no están casados en su iglesia se vayan y no los quieren educar. Por eso es que hoy hemos tenido tantos problemas con nuestras congregaciones porque no hemos educado al pueblo a través de lo que es el tema del divorcio por miedo que un soltero en tu iglesia se vaya o alguien que esté viviendo en fornicación se vaya de la iglesia. Es necesario y es menester enseñarle lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio y también lo que es la fornicación. Es menester explicárselo. Porque nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de enseñarte a ti lo que es la fornicación, el adulterio y el matrimonio. El divorcio, el pecado. Por eso es bien importante que cuando nosotros nos paremos al frente, seas tú un ministro o seas tú un hermano de la iglesia tomando una parte, aunque sea para cantar un coro, usted tiene que entender la responsabilidad de lo que es un matrimonio, de lo que es un divorcio, de lo que es una fornicación. Usted tiene que entender el conocimiento. Pastor, hay gente nueva que está aprendiendo poco a poco, claro que sí, pero hay cosas que son básicas en el camino que tú tienes que aprenderlas. Y Jesús le estaba diciendo, eso eran los tiempos de Moisés. Eso eran los tiempos de Moisés. Eran los tiempos de Moisés. Eran los tiempos de Moisés. Y yo le dije a mi esposa, y lo voy a decir aquí, que cuando yo comencé a hacer este video, iba a traer un poquito de controversia. Porque tengo a mi amigo, y lo voy a decir aquí porque yo sé que él no se va a molestar conmigo, que vamos a estar ministrando juntos, mi amigo el evangelista Jafet, que me pregunta sobre este tema y quiere que lo traiga, aquí en vivo para poder tomar en cuenta lo que el Señor está hablando por su palabra. Y es bien importante que usted entienda que este tema se ha ido de contexto y se ha sacado de contexto por muchos años. Y hoy yo te quiero explicar la importancia de que Jesús dijo, oye, necesitas tener una relación. Necesitas tener una relación con tu pareja. Necesitas tener una relación con tu cónyuge. Pero es más, un poco más. Jesús nos enseña que no tan solo Él dijo que solamente por causa del divorcio, por causa del adulterio, era que podía haber un divorcio. Jesús nos dijo más. Lucas capítulo 11, escríbelo conmigo. Lucas capítulo 11 y verso 4. Lucas capítulo 11 y verso 4. La relación tiene que tener a Dios también. Importantísimo. Lucas, alguien que lo escriba aquí conmigo. Así mismo escribió Félix por ahí que el primer divorcio fue el de Dios cuando se divorció de Israel por sin números infidelidades. Muy cierto. That's right. Tienes toda la razón. Por eso envió a su hijo. Bien importante que entiendas eso. Que el mismo Dios lo que habla, lo estipula, lo hace. No es simplemente lo plasma en un papel y no lo hizo, sino que lo que Dios está hablando, Dios es un Dios de orden.
Escucha bien. Lucas capítulo 11, verso 4 dice: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Jesús, después de esto, también nos da la opción, escucha bien, de que tú entiendas que la infidelidad es una falta humana de pecado que viene no desde nosotros, sino viene desde antes de nosotros. Porque la infidelidad no nace en ti cuando tú naces hoy, o naces ayer, o naces mañana. La infidelidad nace desde el Edén, desde que Dios da una instrucción en tu vida y tú comienzas a hacer lo que tú quieras. Por eso comienzan las infidelidades. Y es bien importante que tú entiendas que Jesús no tan solo dijo, escuche, tú te puedes divorciar por causa de una infidelidad, pero también te dijo, tú puedes perdonar también una infidelidad. Yo no sé si de las personas que me están viendo aquí han tenido, yo no sé si decirle dicha o si decirle proceso o si decirle prueba de perdonar una infidelidad. Yo no sé cuántos de los que están aquí han tenido que pasar por ese momento difícil donde han tenido que perdonar una infidelidad y hoy en día siguen teniendo su matrimonio y son felices. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que nosotros somos humanos y que nosotros cometemos faltas, pecados, pero también nos enseña que nosotros podemos levantarnos y ser restaurados. Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 32, todo lo que te estoy hablando, amados, por Biblia. Está ahí en la Biblia. Todo está por la Biblia. Yo quiero que alguien me escriba Efesios capítulo 4 y versículo 32. Efesios 4. Si perdonan, Dios se glorifica. Wow, yo conozco muchos matrimonios que han habido infidelidades y Dios ha metido su mano y ellos han perdonado y hoy en día específicamente conozco músicos, para decirte un poco más. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Gracias, Yami. Mira, aquí escriben una palabra muy, muy poderosa. Yo pienso que el divorcio es una señal de que no creemos que Dios puede cambiar cualquier situación. Eso es bien, 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 bien profundo. Termino. Estoy casi terminando. Efesios capítulo 4 y versículo 32. Escucha lo que dijo Pablo. Pablo dijo: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Él nos está enseñando de que nosotros podemos tener la oportunidad. Mira, aquí hay alguien que se atrevió y lo dijo. Yo puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Ahí hay alguien que lo dijo. Es real. Es bien importante que usted entienda que Dios es claro. Te da unas instrucciones, te da una línea de pruebas específicas y después te dice, oye, pero todavía puedes perdonar. Recuerdo la escritura que cuando él fue a la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue lo primero que dijo. Le fueron infiel porque tú sabes que el lunes le gritaban Hosana, Rey que vive, Domingo de Ramos. Lo que se conoce como Domingo de Ramos fue cuando Jesús entró a las puertas montado en aquel pollino, mientras con las hojas de ramos soplaban, porque eso no viene del catolicismo, eso viene de Jesús, familia, por favor. Eso es una tradición judía. Allí le gritaban Hosana, Rey que vive, Hosana, el hijo de David. Y el viernes estaban crucificándolo. Crucifíquenlo. El jueves, crucifíquenlo. Entonces, si Dios, que fue el más que recibió infidelidad, nos enseña a perdonar, es un tema profundo sobre el tema del perdón de la infidelidad, pero eso lo tocamos otro día. Hoy estamos hablando si se puede divorciar, sí o no. Todavía no he contestado, estoy mencionándote textos bíblicos, puntos bíblicos para que tú puedas entender. Y mira bien lo que dice Primera de Corintios, alguien que me ayude aquí. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Versículo 10 al 15. Alguien que lo escriba por aquí. Y de la persona que uno perdona y sigue lo mismo, yo aguanto, pero bueno, esas son otras situaciones. Estamos hablando del divorcio, sí o no, y eso es lo que estamos hablando por la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo del 10 al 15. Quiero que me escribas ese versículo aquí. Escucha, dice: a los casados
le doy la siguiente orden. Mira, este es un testimonio real aquí. Que dice, y si alguien escribe, y yo también, 3 veces fui al tribunal por el divorcio y Dios me dijo, no hay divorcio. Volvemos a los caminos del Señor y Dios tomó el control de nuestras vidas. No creo en el divorcio. Wow. Tremendo testimonio. Dice, a los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Dios te bendiga, Sharon. Dios te bendiga, Eduardo. Sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, escucha bien porque ahora voy a aclarar unas dudas. Aquellos que tienen, y se las voy a aclarar por la Biblia. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, como el hombre no se divorcie de su esposa. Bien importante que usted entienda eso. Después dijo, a los demás les digo, yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, aquí voy a hablarle a los que no es creyente, escucha, una esposa que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no se divorcie de ella. O sea, que si tú estás casado ahora mismo con una persona que no es creyente, tú, esposo o esposa que no es creyente, que no te divorcies, porque si ella quiere vivir contigo o él quiere vivir contigo, no te divorcies. Al contrario, escucha lo que dice. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiste en vivir con ella, que no se divorcie, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Escucha bien. Por su esposa él va a llegar, puede llegar, y yo le creo que llega a los caminos del Señor. Pero también dice, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo con su esposo creyente. O sea, que si tú estás casado con una persona no creyente, sea tanto esposo, varón o hembra, tú tienes la oportunidad de que si él decide estar contigo, tú sirviéndole al Señor, te hayas casado antes de estar en el Evangelio y ahora le estás sirviendo al Señor, y él no, o ella no, tienes la oportunidad de que esa vida llegue a los caminos del Señor. Está en tus manos. Tú puedes traer esa vida al Señor. Tú puedes hacer que esa vida llegue al Señor. Y dice, voy a hacer una otra aclaratoria aquí bien importante, que Pablo dijo, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias el cónyuge queda sin obligaciones. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Escucha bien. Pablo nos está enseñando que si aquel creyente que está casado con una persona no creyente y el no creyente decide divorciarse, usted tiene el derecho de entregarle el divorcio si usted quiere y no cree en Dios, porque si usted cree en Dios, Dios lo puede transformar. Hay cosas y hay cosas. Pero Pablo nos enseña por la Escritura. Y esto es un tema muy profundo, un tema controversial, un tema que no se quiere tocar en las iglesias. Y un tema que después que yo toque este tema, yo sé que me va a traer problemas. Escucharé muchos legalistas religiosos y muchos que quieren hacer las cosas al garete también por ahí, criticándome y señalándome, pero yo te estoy mencionando la Biblia. Si tienes algún problema, busca los versículos bíblicos que están aquí. Por eso menciono siempre versión bíblico. Es bien importante porque la Biblia es la que nos respalda. La Biblia es la que nos cambia, nos ayuda, nos transforma y nos restaura. Escucha bien. Por eso es bien importante que Pablo hizo una aclaración. Si tú estás casado con una que no es creyente, Dios te bendiga, Tony. Si tú estás casado con una persona que no es creyente y ella decide seguir contigo, tú tienes que seguir firmemente para que ella llegue a los caminos del Señor, o ella llegue, o él llegue a los caminos del Señor. Pero si tú estás casado con un no creyente y él al camino decide divorciarse contigo, ahí está, 1 Corintios 7, del versículo del 10 en adelante, decide divorciarse, dice la Escritura que tienes que dejarlo, que sea en paz, porque no tiene obligaciones contigo. Porque tú sabías desde un principio que él no era creyente, que él no le servía al Señor. Eso hay que tenerlo mucho con pinzas, porque si tú eres un hombre y una mujer de oración, tú puedes traerle a ese esposo y a esa esposa que no le sirve al Señor a los caminos de Dios. Y eso es lo que hemos visto. Cuando tú oras a Dios, cuando tú oras fervientemente a Dios y tú entregas tu matrimonio a Dios, no hay diablo que se resista con una oración, con ese pueblo que está unido orando por ese matrimonio, por esa vida que están así. Por eso hay muchas veces que tenemos, por ejemplo, en el caso mío, te lo digo específicamente claro,
¿verdad? Que tengo muchas congregaciones, en las congregaciones que tenemos, la mayoría que hay son damas, ¿verdad? Que son casadas, y mayormente eso pasa casi todas las iglesias, que la dama es la que va yendo a la iglesia y el esposo es el que se queda en su casa. Tenemos que orar para que ese esposo llegue a su casa. Y le voy a dar un consejo, amigo que me está viendo, pastor que me está viendo. Si usted tiene, o pastora que me está viendo, que sé que hay pastoras aquí viéndome, si usted tiene una esposa, una hermana, un hermano que es casado y su esposa no va a la iglesia, es importante que usted se aprenda el nombre de esa persona que está en su casa. Es importante que usted se aprenda. ¿Para qué? Porque eso va a hacer que usted pueda traer esa vida a los caminos del Señor. Cuando uno se aprende ese nombre y cuando uno comienza a orar por esa persona y comienza a interceder por esa persona capta que hay una persona que está interesada en que él llegue a los caminos de Dios. Y Dios hace la obra. Termino con este último versículo. Eso es bien importante. Cuando la persona tú perdonas y la persona sigue con la misma conducta, pues bueno, la Escritura habla claro de eso ya. ¿Sabes? Ya te expliqué. Y voy a terminar con este versículo y contesto la pregunta que todos tienen. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Alguien que lo ponga aquí, por favor. Primera de Corintios. Dios te bendiga, Pastor Morel. Un abrazo. Espero que pueda compartir con nosotros acá el viernes. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Alguien que me pueda ayudar a escribirlo aquí. Alguien que me pueda ayudar aquí. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 32. Primera de Corintios, ahí estamos, gracias. Escucha bien lo que dice. Yo preferiría que estuviera libre de preocupaciones. Escucha bien. Pablo está diciendo, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Le digo esto por su propio bien, no para ponerle restricciones, sino para que vivan con decoro, plenamente dedicados al Señor. Primera de Corintios capítulo 7 del 32 al 35 dice que es bien importante que si tú tomaste la decisión del matrimonio, tiene que haber un balance en tu vida. Eclesiastés capítulo 13 y versículo 1 dice que hay tiempo para todo. Es menester que tú entiendas que antes de pensar en un divorcio, yo necesito que tú entiendas que la unión que Dios dio en ti, ese ministerio que Dios ha separado para tu vida, Dios te bendiga, linda, ese ministerio que Dios entregó en tus manos, tú tienes que entender que tiene que haber cuatro cosas que no las vas a encontrar en ningún lugar, 4 cosas que no las vas a encontrar en un libro, 4 cosas que no las vas a encontrar en un folleto, 4 cosas que posiblemente no estén escritas, pregnadas en un papel, pero son 4 cosas esenciales en el matrimonio. La primera se llama amor. La segunda se llama respeto. La tercera se llama comunicación. Y la cuarta se llama responsabilidad. Estas 4 cosas, amor, es el que Cristo nos enseñó. Ese es el mayor de todo. Como dice Corintios capítulo 13. Ese lo sufre todo, todo es benigno, todo lo sufre, pero sin embargo, siempre prevalece. Voy a concluir este mensaje y este estudio bíblico explicándote algo. Hoy no podemos decidir y pensar si estamos de acuerdo en el divorcio, sí o no, porque entraremos en dimes y diretes. Hoy yo no puedo venir a esta sala
Dios te bendiga, Otoniel. Yo no puedo venir a estas redes sociales a decirte, yo estoy de acuerdo de divorcio, sí o no. Hoy yo quiero explicarte lo que dice la Biblia. Nosotros fuimos creados para hacer un matrimonio, un ejemplo, para que cuando Cristo venga, se lleve a su iglesia como matrimonio ejemplo. Por eso dice que Él es el novio y nosotros somos, Él es el esposo y nosotros somos la novia, la iglesia. Hoy yo te puedo decir que hoy no es tu opinión o la mía si se puede o no se puede divorciar. Es menester que tú entiendas que fuimos constituidos no para el divorcio, no para divorciarnos. De que sí hay unas claras especificaciones aquel que ha vivido una vida difícil y está preguntando que sí se puede divorciar o no. Pues te contesto, la Biblia dice que hay una sola razón. Ese es muy buen tema y lo tengo ya anotado para las maldiciones generacionales. Ya está anotado y ya estoy preparando un estudio sobre eso. Ese tema es más profundo que el matrimonio. Más profundo que él. Maldiciones. Eso lo tocamos otro día. Generacionales. Pero hoy quiero decirte que si la Biblia dice que hay una sola razón para el divorcio. Y se llama infidelidad. Y le estoy hablando a los creyentes. A los creyentes. Un solo punto bíblico. Infidelidad. No busque que si es feo, que si es fea, que si no tiene chavo, que si está enfermo. Eso no cuadra aquí. No va en ningún lado. Si usted es un cristiano que profesa lo que dice la Escritura, usted va a entender que la Biblia dice que el único motivo para un divorcio se llama la infidelidad. Infidelidad. No es más nada. Así que tú que te estás conectando ahora, estamos terminando este estudio sobre lo que es el divorcio, sí o no. La Biblia dice que solamente hay un solo motivo para el divorcio y es sí. Que tú y yo no estemos de acuerdo, eso es nuestra opinión. Pero la Biblia no se basa en opiniones personales, sino se llama en revelación del Espíritu Santo. Así que hoy yo te quiero decir que aunque yo no esté de acuerdo o sí esté de acuerdo, y yo he tenido que pasar en mi ministerio, tanto evangelístico como pastoral, varios divorcios de varios amigos, varias familias, y sé que han sido difíciles, pero Dios ha metido su mano en algunos y se han restaurado, y otros pues tienen una nueva vida, y en esas cosas yo no me puedo meter. Pero la Biblia es clara, que te dice que solamente para el divorcio creyente solamente existe la infidelidad. Así que Dios bendiga a todas esas vidas que se están conectando con nosotros, y espero que puedas continuar con nosotros mañana en otro tema. Estamos preparando maldiciones generacionales, los ministerios, los dones, los frutos del Espíritu, la venida del Señor, las señales del fin. Mañana vamos a estar tocando un tema muy interesante y vamos a seguir tocando temas, puntos bíblicos que son importantes para tu vida. Así que recuerda que los cielos sufren violencia y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Si estás por el área de Springfield, este viernes comienza nuestra primera convención de todas nuestras congregaciones, de todas nuestras iglesias, en el 205 de la Easter Avenue en Springfield, Massachusetts. Asociación La Iglesia, la última cosecha. Así que espero que puedas compartir con nosotros. Va a estar el viernes el pastor Miguel Sánchez con nosotros. El sábado estará el profeta Luis Rivera. A ninguno nunca los he visto. Y también el domingo estará conmigo mi amigo y mi hermano, el pastor Robinson Rosario. Así que bendiciones de cielo a cada uno de ustedes. Y compartan este video. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Comparte este video que yo sé que será de bendición para otros. Así que recuerda que los cielos sufren violencia y solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Estos son temas no controversiales, sino son temas educativos. Dejemos de estar señalándonos tanto. Vamos a aprender. Así que bendiciones del cielo.